Digamos todos, gloria a Dios y al nombre de Jesús sea la gloria. Pueden sentarse, hermanos, tengan la amabilidad. Y bueno, cuando empezamos nuestra vida cristiana, yo creo que todos empezamos o tenemos la ilusión o llevamos el propósito de no fallarle a nuestro Dios, ¿cierto? Cuando decidimos bautizarnos, cuando entendemos lo que es el bautismo, que es para perdón de pecado, y reconocemos que nosotros hemos fallado y que hemos pecado, entonces decimos con todo nuestro corazón: quiero ser bautizada porque quiero permanecer, quiero seguir a Cristo, quiero serle fiel hasta la muerte o hasta el día de su venida. Yo creo que todos hemos hecho eso, ¿cierto? Yo creo que nadie ha dicho: ay, no me voy a bautizar para luego descarriarme. Yo creo que nadie ha pensado eso. De pronto hemos pensado, yo me acuerdo que cuando yo escuchaba el evangelio y yo decía: no, es que si uno se bautiza y luego se aparta, o sea, era como una pregunta y un miedo a que uno se bautizara y luego se apartara. Pero cuando uno ya conocía el evangelio, entonces uno decía: no, yo quiero permanecer en el Señor. Y gracias por su misericordia muchos hemos permanecido. Y yo creo que si nosotros humanamente queremos, pues mucho más grande es el propósito y el deseo de nuestro Dios para con nosotros, que permanezcamos en Él, ¿cierto? Entonces nadie se bautiza con el fin de apartarse, con el fin de más adelante irse al mundo, con el fin de volver atrás. Nadie lo hace con ese propósito, pero muchas veces nos vamos relajando en nuestra vida espiritual, porque hay veces también muchos lo hacemos llevado por la emoción, o muchos lo hacen llevado por la emoción, y porque nos hacemos un concepto como que del bautismo y pensamos: no, si yo me bautizo, entonces me llevan a las aguas bautismales y entonces yo salgo de allá. Y yo no sé si fue la única que le pasó, yo estaba muy jovencita cuando me bauticé, y yo pensaba que cuando salía, pues literalmente yo iba a salir una nueva persona, pero una nueva persona como que físicamente. No entendía para ese momento que era una nueva persona de mi interior, de mi mente, ¿cierto? Entonces yo esperaba cuando saliera del agua ya no sentir nada de lo que sentía en cuanto a lo pecaminoso. Pero a sorpresa que uno se da cuenta que igual siguen los mismos deseos, ¿cierto? E igual siguen las mismas sí, deseo de por decir algún ejemplo, si uno escuchaba música que no era cristiana, escucha la música e igual se le viene a la mente. E igual muchas veces el que era de pronto muy bailarín y entonces oye la música que tanto le gustaba bailar, e igual siente en su cuerpo de alguna manera las ganas de bailar, ¿cierto? Pero que como ya sabemos que hemos hecho un pacto con Dios, que hemos tomado una decisión, entonces nosotros no lo hacemos, ¿cierto? No lo hacemos, ¿por qué? Porque hemos hecho un compromiso con Dios. Pero no quiere decir que uno lo metan en la pila bautismal y entonces uno salga de allá y no, ya absolutamente no deseo nada, absolutamente no. Y mucho más si nos relajamos en nuestra vida espiritual y pensamos: ah, no, ya me bauticé, listo, ya como que tomé esa decisión, ya el Señor me perdonó mis pecados y ya listo, ya todo pasó. Y entonces nos vamos relajando y no buscamos la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de todo lo que Dios nos invita a que lo busquemos. Entonces cuando no lo buscamos, entonces nuestra vida, esos deseos que antes eran de la carne, porque recuerden, hermanos, nosotros somos de carne y hueso, los cuales sentimos. Entonces nuestros deseos que eran de la carne muchas veces van volviéndose y van tomando fuerza en nuestra vida, y si nos descuidamos nos pueden llevar a fallar nuevamente. Es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 15, que habla sobre la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es el deseo, y todos tenemos deseos. Nadie puede decir aquí que no desea, todos deseamos, sean cosas bien,
Por decir algo, yo puedo decir, yo deseo en estos momentos comerme una empanada. Eso no es un deseo pecaminoso, ¿cierto? Entonces todos deseamos, ya sean cosas bien o ya sean cosas que no nos convienen, que nos afectan, y en este caso en nuestra vida espiritual. Entonces desear no es malo, sino mirar qué deseamos. Y Santiago habla de eso, dice que del que es atraído de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, y dice que es seducido, y que luego de ser seducido y de haberse dejado seducir y cae, da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios nos habla sobre, y que ¿a quién le está hablando Santiago? Santiago le está hablando a los cristianos, que tengan cuidado. Recuerden que las cartas siempre habla a la iglesia. Entonces Santiago habla a los cristianos diciendo, ojo, tengan cuidado con sus deseos. Tengan cuidado con lo que desean y que no se dejen seducir de ellos si no es un deseo conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu, sino un deseo conforme a la carne, porque ellos los pueden seducir y los pueden llevar a cometer pecado, y este pecado a la muerte, y hablamos de la muerte espiritual, ¿cierto? Entonces de ahí, mis hermanos, la importancia de permanecer, ¿cierto? Porque solo aquel que permanece se mantiene firme. Ustedes saben que permanecer, escuchamos el domingo, es mantenerse firme, es no dejarse llevar, es no dejarse seducir. Entonces, de ahí la importancia de permanecer. No únicamente, porque hay veces en nuestra mente pensamos, ya me bauticé, ya lo logré todo. No. El bautismo es el comienzo de una vida de permanencia para alcanzar una meta, ¿cierto? Y la meta es irnos con el Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde viene mi lucha de permanencia, porque muchas veces pensamos, nos bautizamos y ya, todo está bien. No, ahí es donde viene mi lucha de permanencia, porque esta carne siempre va a querer agradar las cosas de afuera, las cosas del mundo, siempre va a querer desear, siempre va a desear todo lo que de pronto perjudica o parte de las cosas que perjudican nuestra vida. Entonces, como ella va a desear, entonces nosotros vamos a tener una lucha espiritual con nuestra carne. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Mire que no le dice, ten cuidado de pronto de los vecinos, ten cuidado del mundo, ten cuidado. No, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué de ti mismo? Porque es que, hermanos, y por eso la palabra también recomienda en varias ocasiones, dice que al diablo se le resiste. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿cierto? Al diablo se le resiste, pero a la carne, hermanos, se le huye. Qué bueno que nosotros tengamos muy presente esos. Al diablo se le resiste, pero a la carne se le huye. Y por eso, como les decía, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que deseas, ten cuidado de lo que estás viendo, ten cuidado de lo que estás oyendo, ten cuidado de lo que estás hablando, escuchando, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos hay veces un ego, y ese ego hay veces no lo tenemos controlado bajo el poder del Espíritu Santo, sino que ese ego lo dejamos que sobresalga, y cuando el ego sobresale, entonces nosotros queremos muchas vanaglorias para nuestra vida, muchas cosas que deseamos y perjudican nuestra vida, pero no quiero enfatizar sobre eso porque no es el tema, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la importancia de permanecer para crecer, ¿cierto? Entonces es importante, hermanos, que nos mantengamos cimentados en Jesús para crecer y llegar a tener esa medida y esa estatura que nos habla la Biblia en Efesios 4:13. Por favor, miremos este texto. Vamos a mirar mucho la palabra de Dios, hermanos, porque quiero hablarles no conforme a mi parecer, sino conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces dice Efesios 4:13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siguiente versículo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siguiente versículo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquello que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces mire lo que dice el texto, ¿cierto? Mire lo que nos está hablando, para que crezcamos en Él, en Cristo. O sea, para que no seamos o no nos engañen. Entonces por eso se necesita permanecer, para crecer en Él, en Cristo, y no seamos engañados por algunas corrientes, no seamos engañados por algunos que quieren seducirnos con mentira, sino que permanezcamos firmes en Él y no nos dejemos engañar, como dice la palabra de Dios allá hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que todos lleguemos a una unidad, que todos lleguemos a ese conocimiento y a esa medida y a esa estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, que Dios sea pleno en nosotros de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Entonces ese es el deseo y por el cual debemos de permanecer. Debido a todo esto, como manera de introducción, debido a todo esto, entonces surgen preguntas en nuestra vida, ¿cierto? Bueno, si la idea es que permanezcamos, podíamos preguntarnos, ¿cómo debemos permanecer, cierto? Porque listo, necesito permanecer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo permanezco yo? ¿Qué debo de hacer yo para permanecer? ¿Estoy permaneciendo yo como debe de ser? Entonces vamos a mirar algunos punticos. Entre ellos tenemos, ¿cómo debo permanecer yo para crecer? Primero, debo permanecer en su presencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fuera de Él nada somos, porque Él debe llenar todo nuestro ser, alma y cuerpo. El Salmo 27, donde leíamos ahorita, versículo 4, nos habla el salmista, que nos habla sobre el estar en la presencia de Dios, el permanecer en su presencia, lo deleitoso que es, lo maravilloso que es estar ante Él. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Entonces, una cosa he demandado, es decir, una cosa deseo. Mire que hay deseos, bien. Entonces, una cosa deseo, y es estar en la presencia de Jehová, es buscarle, que esté yo en la casa de Jehová por largos días. También el Salmo 73, versículo 28, habla y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Entonces, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Estar en la presencia de Dios, estar cerca de Dios, para mí es el bien. Yo creo que todos debemos de tener este mismo pensar del salmista. Buscar a Dios, estar ante su presencia, para mí es lo mejor. No hay otra dicha, no hay otro lugar. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué tan bueno es estar allá, de pronto en el cine, qué tan bueno es estar allá en el paseo, qué tan bueno es estar allá en San Andrés. Uy, sí que bueno, pero mejor que eso es estar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya, es mucho mejor estar ante su presencia. Con razón el salmista dijo, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Hermanos, ¿y qué eran los atrios? Los atrios no eran el lugar santo, no era el lugar del holocausto, no era el lugar del sacrificio, no era el lugar santísimo. Los atrios era afuera, pero el salmista dice: yo me conformo con estar en tus atrios que estar fuera de ellos. Gloria al Señor. Hermanos, qué tan bueno que nosotros digamos a nuestro Dios: oh Señor, yo me conformo, Dios, con oír tu palabra, con estar allí, Señor, que estar fuera de tu presencia. Por allá uno encuentra una historia bíblica donde el arca de Dios fue llevada del pueblo de Israel. Todos lo conocemos. Está en Samuel, Primera de Samuel, si no estoy mal, y habla sobre que el arca fue llevado. Pero cuando este arca fue llevado, dice que fue llevado por los filisteos, es decir, el arca fue como secuestrada, digámoslo así. Israel perdió la pelea por estar en el pecado, y el arca fue llevado por los filisteos. Y dice que vino la noticia al pueblo de Israel, y cuando llegó la noticia, pues pasaron dos acontecimientos que demarcaron la importancia de la presencia de Dios. Uno de ellos fue que cuando dice que el profeta oyó que el arca había sido tomado por los filisteos, dice, y que sus hijos habían sido muertos, pero él no le impresiona tanto la muerte de sus hijos como cuando oye que el arca fue tomada, y dice que él se cayó y se mató de la impresión que recibió de la noticia, dice la palabra de Dios. Y la esposa de es decir, la nuera, cuando escucha que el arca había sido tomada, dice que le vinieron dolores de parto, porque estaba embarazada, le vinieron dolores de parto y dio a luz a un hijo que lo llamó Nicamor. ¿Y por qué lo llamó de esa forma? Porque dice: traspasada es la gloria de Jehová. Es decir, era tan importante la presencia de Dios para el pueblo de Israel que ellos no se veían sin esa presencia. Hermanos, que la presencia de Dios en nuestra vida sea tan importante que cuando no le sintamos a Él, aleluya, oh, nos vayamos ante Él y digamos: Señor, ¿qué pasa? Es que si tu presencia, así como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Señor, si tu presencia conmigo no está, entonces, Señor, no vale la pena, porque la presencia de Él debe ser todo para nosotros, aleluya. Entonces, de ahí de permanecer en su presencia, ¿en qué más debemos de permanecer para crecer? Debemos de permanecer, también debemos de permanecer aparte de su presencia, hermanos, el que nos lleva a estar en su presencia. Hay un salmo que no quiero dejar pasar por alto antes de pasar al otro punto, y es el salmo número 15, porque el que permanece en la presencia de Dios, entonces en su vida hay rectitud, en su vida hay justicia, en su vida hay verdad. No anda hablando mal. El que permanece en la presencia de Dios no anda hablando mal del otro, no se aprovecha de los demás, no se aparta. El que está en la presencia de Dios no se aparta. Nadie que diga: ay, sí, es que yo estoy en la presencia de Dios y luego al siguiente día apartado. No, eso no es así. El que está en la presencia de Dios permanece. Gloria al Señor Jesús. Y es más, la invitación de Juan, de Jesús, que habla allá en Juan, dice que permanezcamos en Él, así como el pámpano, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Otro es permanecer en su palabra. Es más, donde leímos, ahí en Juan, habla: el que permanece en mí y mi palabra en él, dice, ¿cierto? Dice, entonces hay que permanecer en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Nos habla acerca de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Nos habla:
y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos por el Espíritu que nos ha dado. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces mire lo que dice Juan: el que guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Su palabra, amén. Permanece, dice, permanece en Dios. O sea que aquel que quiere permanecer en Dios, hay que permanecer en su palabra. No podemos dejar de oír la palabra de Dios. No podemos dejar de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. No podemos dejar de obedecer la palabra de Dios. Es lamentable cuando uno escucha personas diciendo: no, pero es que vea que es que la palabra, y como que yo no estoy de acuerdo con eso, y como que yo no estoy de acuerdo con ellos. Hermanos, es que nosotros decidimos seguir a Dios y tenemos que estar de acuerdo con esta palabra, amén. Cuando usted de pronto dice: no estoy de acuerdo con aquello, con esto, mírese si no está desobedeciendo la palabra de Dios. Dios nos invita a permanecer en su palabra, en guardar en su palabra, en andar en su palabra. También en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 nos habla sobre ese andar en su palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cuál él se está refiriendo? A como Cristo anduvo, amén. También, ¿por qué debemos de permanecer y por qué debemos de andar como él anduvo? Porque somos renacidos por la palabra. Somos renacidos por la palabra. Eso nos dice el apóstol Pedro. Nos habla y nos dice de esta forma. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por eso debemos de permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos, y no renacidos de cualquier forma. Dice que renacidos de una simiente incorruptible, gloria al Señor, por la palabra que vive y permanece para siempre. Es decir, por esta palabra que es viva, que transforma, que edifica, que nos ha redarguido nuestra mente y que hasta el día de hoy nos sostiene aquí. Entonces, por esa palabra Dios nos invita que permanezcamos en él, amén. También debemos permanecer para ser hijos y discípulos suyos. Evangelio según San Juan capítulo 8 nos habla y nos dice que somos sus discípulos cuando permanecemos en su palabra. Entonces, si queremos ser hijos y discípulos de él, entonces debemos de permanecer en esta palabra, amén. Porque solo el que obedece y permanece en su palabra, pues es llamado hijo y es llamado discípulo. Gloria al Señor, ¿cierto? Entonces debemos de permanecer en su palabra. ¿En qué más debemos de permanecer? En su gozo, gloria al Señor. Debemos de permanecer en el gozo del Señor. Nuestra permanencia en su gozo. Y Filipenses capítulo 4 versículo 4 nos habla de que estemos siempre gozosos. En otras palabras, Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué es regocijo? Es gozo. Yo estoy regocijada, yo estoy alegre, yo estoy feliz, yo estoy gozosa. Y la palabra de Dios nos invita a eso, a que permanezca en nosotros un gozo.
un gozo de tener la salvación, un gozo de hacer parte de este cuerpo, un gozo de tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que se venga, pero que mantengamos el gozo de estar ante la presencia de nuestro Dios. O sea que debemos de permanecer gozosos en el Señor. Nos invita también a estar gozosos siempre. Segunda de Corintios, vamos a leer capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11, que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Por los demás, hermanos, tened gozo. Entonces, hermanos, así estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, así haya tristeza, angustia por algo que nos pase, por algo que llegue a nuestra vida, pues estamos llamados a estar gozosos en el Señor. Por eso cuando nos preguntan, ¿cuánto no lo hemos hecho? Que nos preguntan, hermano, y de pronto estamos enfermos, pero nos preguntan, hermano, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cierto? Porque a pesar de la enfermedad de nuestro cuerpo, mantenemos el gozo de la salvación. Gloria al Señor Jesús. Entonces, permanecer para crecer, también hay que permanecer en su paz. Si queremos crecer, tenemos que permanecer en su paz. El Señor quiere que nosotros descansemos en Él, que echemos ante Él todo lo que nos angustia, todas nuestras ansiedades, todo lo que acontece en nuestra vida, que lo podamos echar ante su presencia, y nos invita a eso, a que permanezcamos en su paz si queremos crecer. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28 nos habla y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cierto? Para vuestra alma. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En otras palabras, yo les daré paz, yo les daré tranquilidad. Pero ¿sabe que esto trae consigo un compromiso? Y es que si uno se queda únicamente con ese texto, entonces muchos podríamos pensar y decir: bueno, pero es que yo llegué al Señor con esta angustia, pero no, llevo 1, 2, 3, 5 años y sigo con la misma angustia. ¿Y qué ha pasado? Pero si tú solamente te quedas con venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, únicamente con la promesa, pero es que cada promesa trae consigo ¿cómo les digo yo? Como un compromiso. Y dice: llevad mi yugo. O sea, el Señor le dice: bueno, listo, estás trabajado, estás cansado, estás angustiado, pues lleva mi yugo. Mi yugo no es tan pesado como de pronto el que tú estás cargando. Y dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, hay una invitación a que aprendamos de Él. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué necesitamos para tener paz? Ser mansos y humildes de corazón. ¿Qué necesitamos para descansar? Ser mansos y humildes de corazón. Entonces, mire, hermano, que la palabra de Dios nos enseña. Mire qué tan linda es la palabra. Muchas veces pasamos por textos y no nos damos de cuenta de que la palabra nos está diciendo, y decimos: pero ¿qué pasa con el Señor que no cumple? ¿Qué pasa con el Señor que le llevo pidiendo? Pero es que eres manso y humilde de corazón. ¿Está la mansedumbre en tu corazón o eres activo? Y quieres respuesta, pero no quieres dejar tu orgullo. Quiere respuesta, pero no quiere renunciar. Sencillamente quiere que te respondan así como eres. En otras palabras, no quieres renunciar a tu ego,
Porque el ego, hermanos, es el que no nos deja muchas veces a renunciar unas cosas. El ego es el que no nos deja ir, si hablamos en el ámbito de pareja, de familia, a ir ante los nuestros y decirle: perdóname, me equivoqué. Porque el ego no nos deja pedir perdón. Pero el Señor nos dice: ¿quieres descansar? Ven a mí, lleva mi yugo y sé humilde, y sé manso y humilde de corazón. Y Él, aleluya, nos enseña, gloria al Señor Jesús. Entonces, para tener paz, tenemos que dejar toda nuestra carga al Señor Jesús, ¿cierto? Él lleva también todas nuestras aflicciones, Él mismo lo dijo. Él sabía que en este mundo íbamos a tener dificultades, Él sabía que íbamos a padecer muchas cosas, y por eso Él nos deja claro en su palabra, mis hermanos, muchas cosas, para que cuando estemos pasando por esos momentos, entonces entendamos y nos vayamos y nos refugiemos en la palabra de Dios. Él nos habla que en el mundo no iba a ser fácil vivir una vida cristiana. Permanecer es vivir una vida cristiana íntegra delante de Dios. Y no es fácil, pero no imposible, y menos con Él, porque con Él todo es posible, gloria al Señor. Porque si Él venció, nosotros venceremos, aleluya, gloria al Señor. Porque Él dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria al Señor. Entonces en Él es posible. Entonces dice, hablando de eso, o hablando de tener esa paz, en Juan capítulo 16, versículo 33, Él le habla a sus discípulos y le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, hermanos, yo sé por experiencia propia, mis hermanos, que la aflicción angustia, que el dolor agobia. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Que tener malas noticias, ya sea de enfermedad, ya sea de ver un hijo apartado, ya sea de ver un hijo que no quiere seguir, eso angustia, mis hermanos. Yo sé, pero la Biblia me está diciendo a mí que dice: estas cosas os habló, vamos a decirlo, hoy el Señor nos está diciendo: estas cosas os he hablado. Hoy podemos decir: estas cosas el Señor nos habla para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Nosotros estamos o no estamos en el mundo? Eso quiere decir que vamos o no vamos a tener aflicción. Vamos a tenerla. Pero ahí viene la palabra de fortaleza y dice: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, gloria al Señor. O sea, vas a tenerla, pero tener la confianza en mí. Y si tienes la confianza en mí, entonces vas a tener paz. Por eso el salmista dijo: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya, hermanos. Y esas son las promesas de las cuales nos debemos agarrar cada día de nuestras vidas, gloria al Señor. Quinto punto en el cual debemos de permanecer para crecer es en su amor. Debemos de permanecer en su amor. ¿Para qué? Para que seamos capaces de comprender la grandeza de Dios, gloria al Señor. Para comprender esa anchura, esa longitud, esa magnificencia de nuestro Dios. Esa es una de las cosas que debemos de tener, de permanecer en su amor, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, en que aunque fallemos, hermanos, podamos decir: pues yo lo tengo a Él, que es amor y que me restaura y que me saca adelante, y en su misericordia, gloria al Señor. Entonces, permanecer en su amor por su grandeza. Efesios capítulo 3 versículo 17 habla. Efesios capítulo 3 versículo 17: para que habite
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Entonces el apóstol les está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y dice: a fin de que arraigados y cimentados. Cuando nos arraigamos y nos cimentamos, permanecemos. Y dice: a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Cuando nos cimentamos en el amor de Cristo, vamos a ser capaces de comprender la grandeza, la magnificencia, el poder, la altura, la anchura del amor de Dios. ¿Y cuál es Dios? Dios es esencia de amor, aleluya. Dios es amor, esa es su esencia. Y dice: si nos cimentamos y nos arraigamos, en otras palabras, si permanecemos en su amor, entonces vamos a ser capaces de conocer. Y entonces, hermano, cuando eso pase en nuestras vidas, vamos a ser capaces de perdonar. Vamos a ser capaces de pasar la falta del hermano. Vamos a dejar, perdónenme mis hermanos, tanta niñería y de estarnos pegando de cositas sencillas. Aquel no me saludó, aquel no me habló, aquel no me respondió, aquel de pronto pasó por el lado mío, aquel me hizo mala cara, aquel. Vamos a dejar todo eso, porque el amor de Dios nos va a hacer comprender la grandeza de la bondad, de que Dios, siendo Dios, no estimó en su grandeza y despojarse, y por amor, porque Él nos amó primero, vino a morir por usted y por mí, y no vio nuestras faltas ni nuestros pecados. Él solo vio a un ser digno de misericordia. Gloria al Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros no vemos eso? Sino que vemos más bien la falta, el error, el pecado, y no vemos al ser que necesita. Nos centramos más en el problema, en la falta, que en el ser que necesita de nuestra mano. También en ese crecer o permanecer en el amor, la carta a Juan, que por excelencia nos habla del amor, también nos está diciendo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces mire que la palabra de Dios es muy clara. Dios es amor, el que permanece en Dios, permanece en ese amor, entonces dice que Dios permanece en él. Gloria al Señor. Entonces hay que permanecer en el amor de Dios.
Hay que amarnos los unos a los otros. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Hay que permanecer en ese camino que el Señor nos ha trazado, gloria al Señor. En ese amor el cual el Señor nos ha enseñado, nos ha guiado, nos ha dirigido a través de su palabra. Entonces, 5 punticos, hermanos, en los cuales hay que permanecer para crecer. Si usted quiere crecer, permanezca en su palabra, permanezca en su gozo, permanezca en su presencia, permanezca en su paz y permanezca en el amor de Cristo. Cuando permanecemos en todo eso, entonces vamos a crecer. Nuestra vida no se va a quedar estancada, nuestra vida espiritual. No vamos a ser los mismos creyentes de hace 2 o 3 años que nos bautizamos, no, Señor, sino que vamos a ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces surge otra pregunta: ¿cómo estamos permaneciendo nosotros para crecer? ¿Cómo está permaneciendo usted? ¿Cómo estoy permaneciendo yo para crecer? ¿Estamos permaneciendo en su palabra? ¿O sencillamente nos da lo mismo oír la palabra? ¿O sencillamente venimos aquí de cuerpo presente pero de alma ausente? Está aquí pero su mente está lejos. Y yo sé que a más de uno nos ha pasado, pero que constantemente nos pase ya es algo que debemos de mirar y examinar, ¿cierto? ¿Que nos ha pasado alguna vez? Nos ha pasado. Pero que sea su constante, que usted venga y uno diga: ay, sí, el hermano Julanito de tal, qué bien, no se pierde ningún culto. Pero resulta que su mente nunca está. Entonces, si estamos permaneciendo en su palabra, si estamos obedeciendo su palabra cuando de pronto nos da briega, de pronto obedecer algunas cosas que el Señor nos demanda, como la santidad, como la verdad, y somos mentirosos. Algunas cosas que el Señor nos demanda a través de su palabra, como la obediencia, y nos cuesta hacerlo. Entonces, si es cómo estamos permaneciendo, cómo estamos permaneciendo en su palabra o en su presencia, si nos cuesta buscarlo en oración. Si muchas veces somos apenas capaces de orar 1 minuto, mientras que de pronto en otras cosas le invertimos cantidades de tiempo, pero a la presencia de Dios 1 minuto únicamente. Entonces, si estamos de esa forma, mis hermanos, no vamos a permanecer. De esa forma no vamos a lograr alcanzar la meta, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo estamos permaneciendo? ¿Qué nos falta en nuestra vida cristiana? Porque no se trata solamente de bautizarnos y ya, de ir a la iglesia y de estar allí y de pronto dar unas palmas. No se trata únicamente de eso, sino que ni se trata de tener, porque hermanos, ¿cuántos no van a iglesia y cuántos no dan palmas? Tenemos cantidades de gente religiosa hoy en día. Usted ve y casi todo el mundo es religioso. Y usted dice: yo soy cristiano, y dice: gloria a Dios, yo también. Pero entonces, ¿dónde están esos frutos que la palabra de Dios nos demanda? Que el que permanece en la palabra de Dios tiene en su vida. Porque allá donde leíamos al inicio decía: el que en mí permanece llevará muchos frutos, ¿cierto? Entonces dice, o sea, ¿dónde está? No podemos ser religiosos y que vamos de aquí para allá. Y que de pronto vamos dejando, únicamente vamos al templo como para que nos vean, para hacer presencia, pero que dejamos que nuestro deseo, nuestras pasiones nos lleven, y allá en lo privado, allá donde no te están viendo los hermanos, pero sí te está viendo Dios, entonces te estás dejando llevar por tus pasiones y por tus deseos. Entonces te estás dejando hundir y alejar de Dios, arraigar, o sea, arrancar, perdón, de la presencia de Dios, de su palabra. Entonces todo eso tenemos que examinar. Muchas veces fallamos a Dios porque sencillamente estamos aquí, pero no permanecemos en Él. Porque ¿sabe qué nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos? Que el que permanece en Él no peca, que el que permanece en Él no le falla. Por eso si fallamos es porque en algún momento descuidamos algo de esa permanencia.
Y por eso hay veces uno encuentra personas que no crecen espiritualmente, por decir algo porque le falta compromiso con Dios, compromiso en ese servicio, en esa permanencia, en ese amor, en esa fraternidad. Y uno ve personas que no crecen y pasan los años y ahí está, como que ahí estancado, que no da fruto. Pero la palabra de Dios dice que el que no da fruto será arrancado y será quemado. Y qué bueno que eso no se aplique en nosotros, sino que nosotros seamos de los que damos frutos para permanecer. Gloria al Señor. El que no permanece en Dios está propenso a fallarle al Señor. Mire lo que dice en primera de Juan 3:6. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él, hermanos. Entonces tenemos que examinarlo. Si de pronto usted ha pecado, le ha faltado al Señor, si usted comete pecado, hermanos, entonces tiene que examinarse. ¿Estoy yo permaneciendo en Dios como debo de ser? ¿Le estoy yo sacando el tiempo a la palabra, a la presencia de Dios como debe de ser? ¿Estoy yo creciendo cada día? Porque sé que no es fácil. Dominar a esta carne muchas veces no es fácil. Es mejor quedarnos ante una pantalla de cualquier móvil, de cualquier televisor, de cualquier cosa, que arrodillarnos a orar. Es más fácil, yo también lo he vivido. ¿Pero qué? Pero es más ganancia cuando permanecemos en Él, cuando le buscamos a Él. Entonces dice versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si nosotros les hemos conocido, hermanos, no podemos cometer pecado. No justifiquemos nuestras faltas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido renacidos, como les decía ahorita, por algo incorruptible, por su palabra. No hemos nacido de cualquier cosa, no, Señor. Es el Señor mismo que nos ha ayudado, hermanos, y nos ha guiado, y nos ha permitido vivir ante su presencia, y nos ha permitido estar ante Él. Y nos rescató y nos trajo del lugar que lo haya traído, mi hermano, para que permanezcamos en su presencia, en su palabra. Pero tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que disponer nuestra mente, tenemos que comprometernos con Dios. A mí me aterra ver cuando de pronto no queremos comprometernos, porque cuando usted no se quiere comprometer aquí, llámese voto, llámese en programas de oración, y me aterra porque lo he visto. Y entonces yo digo, si no nos comprometemos aquí, entonces a ver dónde está el compromiso con Dios. Qué bueno que nos examinemos, hermanos. Porque si no somos capaces de hacer un compromiso aquí, que muchas veces nos da pena porque le estamos viendo, y qué pena que dirá el hermano que yo soy tacaño o que va a decir, y no lo hacemos, entonces ¿cuánto nuestro Dios que no vemos? Hay veces no queremos comprometernos con Él. Pero sabe, mi hermano, si queremos seguir y alcanzar nuestra meta, debemos de tener un compromiso con Dios para alcanzar esa meta en Cristo Jesús. Ya para terminar, quiero leerles un texto de la palabra de Dios, y quiero que oremos, mis hermanos, para que usted tenga claro cómo usted está permaneciendo en Dios. Llevas 20 años aquí en la iglesia, 30, 40, pero de esos 40, ¿has permanecido ese tiempo? ¿O has permanecido más bien en el pecado, en la fornicación, en el adulterio? Nadie lo sabe, pero tú en tu mente sí lo sabes, que tu vida de permanencia no es una vida íntegra delante de Dios. Que si el Señor viniera en estos momentos, tú tienes que saber si puedes decir: sí, ven Señor Jesús, estoy preparado para irme contigo. O tendrás que agachar la cabeza y de pronto decir: perdón Señor, perdóname, porque no soy digno de tu presencia. Tú sabes eso, mi hermano.
Y no se trata de aparentarle al hombre, no, Señor. No se trata de que me vean los demás. Es que a mí me debe importar. Es que me vea Dios, aleluya. Que yo debo luchar cada día esa meta para que Dios sea viéndome, aleluya. Y debo de mirar cómo voy marchando cada día hacia esa meta, hacia ese logro, hacia ese objetivo, que es estar con Él. Filipenses capítulo 3, versículo 13 nos habla acerca de esa meta que debemos de tener en Él, aleluya, y que debemos estar, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo o ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás, es decir, olvidando mi pasado, olvidando lo que fui, olvidando lo que he hecho, mi hermano. Qué bueno que nos olvidemos de ahora, de pronto, de lo que has hecho, de lo que le has fallado al Señor. Y dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, aleluya. Qué bueno que olvidemos, hermanos, que nos olvidemos de pronto del mundo, que nos olvidemos de los placeres que nos ofrecen, que nos olvidemos de todo eso que nos agrada y extendamos, aleluya. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, y me extendí, y yo no sé cuánto nos hemos extendido a alcanzar algo y como que ya no podemos, pero seguimos impulsados a alcanzarlo. Qué bueno que usted, hermano, en esta hora y en su vida se extienda a alcanzar esa meta, que es Jesucristo, aleluya, que es la salvación de nuestras almas. Yo los quiero invitar a estar de pie. Yo no sé si usted ha permanecido en la palabra de Dios o ha sido rebelde a su palabra. Dice, no, eso no me interesa. Lo que dicen allá, de pronto no, eso no era para mí. Yo no sé si usted ha permanecido en su presencia o sencillamente ha dejado que el tiempo pase ya. Como que ya alcancé, ya fui bautizado, pero no es suficiente, mi hermano, con ser bautizado. Ser bautizado es un logro. Oh, pero es que permanecer va más allá, aleluya. Permanecer en Él, aleluya, nos garantiza que un día le veremos tal como Él es, aleluya. Nos garantiza de que vale la pena seguir luchando, de que vale la pena seguir resistiendo al enemigo, de que vale la pena seguirle huyendo a nuestras pasiones. Yo no sé si quieres venir, pero aquí hay un altar. ¿Cuántas veces te han dicho tú no eres capaz de permanecer? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué pierdes el tiempo? Tú no eres capaz, oh, pero aquí hay uno, aleluya, que te está diciendo en esta hora, tú sí eres capaz de permanecer. Tú eres mi hijo, yo te compré a precio de sangre. Es que no eres tú, en lo que yo puse en ti está mi espíritu. Cuando te bautizaste, en ti está mi espíritu, en ti está mi esencia, en ti estoy yo fortaleciéndote. Has fallado, está bien, pero no importa. Si quieres permanecer, ven a mis pies. Aleluya. Aleluya, aleluya. Estamos en un tiempo difícil, mi hermano. Estamos en un tiempo donde muchos quieren estar allí pero no permanecer. Pero usted y yo estamos llamados a ser diferentes, aleluya. A seguir, con la cabeza en alto, demostrando que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que nada le queda grande. Hoy que Él nos ayuda a permanecer en Él y en su palabra, porque Él es fiel. Alabanzas a Él. Dile allí al Señor, Señor, me he visto a punto de irme, me he visto a punto de fallarte, Señor. ¿Cuántas veces tú he querido seguir, Señor? Pero es que me falta, pero yo he comprendido, Señor,
que para permanecer tengo que buscarte cada día más. Aleluya, soberano Dios, Padre eterno, Cristo amado, Rey de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. Mira los que han pasado aquí adelante. Ayúdalos, oh Dios, ayúdalos. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus aflicciones. Ayúdanos, oh Cristo, porque te necesitamos, mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza, Señor Jesús. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Aleluya. Te necesito. Oh, sí, Dios. Adórale porque no tienes un momento en su presencia. Porque no te olvidas que ya son las 8:30 y que ya ha pasado el